Mis estimados estudiantes, les envío un gran abrazo. En el día de hoy vamos a ver una técnica estadística que se llama muestreo y es muy importante para tomar las unidades cuando uno va a hacer investigación. Muchas veces tenemos cantidad de datos, pero no podemos manejar los datos porque el tiempo, el dinero, los aparatos como los computadores, cuando a veces no tienen tanta capacidad, pues obviamente no se puede trabajar con ellos. Por eso esta técnica de muestreo es una técnica muy interesante y muy buena para aprovecharla. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es el muestreo? El muestreo, pues, es un procedimiento estadístico el cual selecciona un grupo de individuos o elementos o datos de una población más grande con el fin de estudiarlos y obtener la información que permita sacar conclusiones sobre toda la población. ¿Por qué realizamos muestreo? Pues el muestreo se realiza porque en muchas ocasiones estudiar a todos los integrantes de una población pues resulta difícil. Ustedes se imaginan, por ejemplo, todo Colombia es muy difícil, ¿cierto? Para ir hasta las partes más íntimas de cualquier ciudad es muy complejo. Entonces, cuando nosotros muestreamos, pues seleccionamos una muestra representativa y ahí es muy posible obtener información confiable sobre la población. Es una forma más rápida y eficiente y obviamente optimizamos los recursos disponibles sin perder pues, la precisión de los resultados que para nosotros es lo más importante. Eh, si una universidad desea conocer el nivel de satisfacción de 10.000 estudiantes, pues sería complejo encuestar a todos, ¿verdad? Son muchos. Entonces, en lugar de ello, pues se selecciona una muestra de 500 estudiantes y a partir de esas respuestas inferir el nivel de satisfacción de toda la población estudiantil. Entonces, por ello, muestreamos, porque nos conviene por el tiempo, por los recursos, por las unidades que estamos investigando. Bueno, entonces iniciemos. ¿Qué es una muestra probabilística? Entonces, una muestra probabilística es una muestra seleccionada mediante un procedimiento aleatorio donde cada elemento de la población tiene que tener una probabilidad conocida de ser elegido. Todas esos elementos deben de tener la probabilidad de ser elegidos. Ese muestreo probabilístico se caracteriza por la selección de los participantes, ¿sí? Entonces se realiza mediante algunos procedimientos aleatorios, pueden ser sorteos, pueden ser unos números aleatorios que se le brindan a las personas, etcétera. Eh, Esto ayuda a garantizar que todos los elementos de la población tengan una probabilidad, todos tengan una misma probabilidad de ser seleccionados. Obviamente que esto nos va a permitir tener muestra representativa y reducir el sesgo en la investigación. Entonces, ¿qué es el sesgo? Entonces, el sesgo es un error que puede ocurrir durante la recolección, puede ser también dentro de la selección o análisis o interpretación de los datos, y esto hace que los resultados obtenidos se alejen de la realidad. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de sesgo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del tipo de muestreo. Bueno, antes de entrar a los tipos de muestreo, hay algo que quiero comentarles. ¿Qué es una muestra probabilística? Una muestra probabilística, volví se lo recuerdo, se refiere al método de selección. Los elementos se eligen mediante un procedimiento que es aleatorio
y todos van a tener la misma probabilidad, ¿sí? O sea, todos van a tener eso, todos esos elementos van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Y qué puede ser y qué es una muestra representativa? Que es otro concepto, se refiere al resultado obtenido. Es una muestra que refleja adecuadamente las características de la población, ¿sí? Y pues una muestra probabilística también tiene mayores posibilidades de ser representativa, pero a veces pues no lo garantiza completamente. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente con los tipos de muestreo. Como ustedes se pueden dar cuenta, los tipos de muestreo son dos, los probabilísticos o aleatorios y los no probabilísticos. Entonces, en los probabilísticos, volvemos nuevamente al proceso aleatorio, porque lo que es probabilístico se asocia con la aleatoriedad. Entonces, cogemos una muestra, ¿es cierto? Y se aplica bajo un proceso aleatorio, o sea que todas esas unidades tengan la posibilidad de ser, que puedan salir en ese experimento, ¿sí? De esos elementos tienen que tener la probabilidad de ser, de salir en el experimento. Entonces, con esto obviamente se reducen los sesgos y se aumenta la posibilidad de que la muestra sea representativa, que es un tipo de muestreo no probabilístico. Entonces, un tipo de muestreo no probabilístico, pues la selección de las unidades de la muestra no se realizan al azar. El azar tiene que ver con la aleatoriedad, ¿sí? Entonces, en cambio, se depende más del criterio o juicio, conveniencia del investigador en los tipos de muestreo no probabilísticos. Son los que dicen, por ejemplo, cómo yo quiero que salgan mis elementos, ¿sí? Eso lo hace el juicio, la conveniencia del investigador, el dueño de su investigación. Por tanto, pues todos los elementos de la población no van a tener la probabilidad de ser seleccionados. Eso es un tipo de muestreo no probabilístico, ¿sí? Bueno, entre los tipos de muestreo probabilísticos está el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el sistemático y el multietápico. Bueno, vamos a ver entonces los tipos de muestreo. Están los muestreos no probabilísticos, que están como el deliberado, el accidental, el bola de nieve, por voluntarios y mixtos. Ahora vamos a hablar del muestreo aleatorio simple. Bueno, este muestreo aleatorio simple es un método de muestreo probabilístico en el que las unidades de la población o muestra son seleccionadas de manera individual y directamente a través de un procedimiento aleatorio. Todos los muestreos probabilísticos tienen que tener un procedimiento aleatorio, o sea que las unidades se tomen aleatoriamente. En estos procesos, pues cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido, ¿sí? Para formar parte de la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que sacar una muestra, ¿cierto? Digamos de 500 adultos, ellos están en un centro de salud y se están tomando la presión arterial. Entonces, hay que sacarlos mediante un proceso aleatorio. ¿Cómo puede ser ese proceso aleatorio? Pues ese proceso aleatorio puede ser que les meta su nombre en una bolsita y si son, por decir algo, 500 adultos, pero yo voy a sacar una muestra, supongamos de 200, entonces yo cojo esos 200, esos 500 los meto todos en la bolsita y después voy sacando uno a uno los nombres en las tiritas. Eso es un proceso aleatorio, ¿sí? Entonces, allí no va a haber sesgos.
Allí van a estar todas las unidades y todas esas 500 personas participaron, pero no todas van a salir. Entonces, por eso es un muestreo aleatorio simple. Bueno, vamos a hablar del muestreo estratificado. Este muestreo estratificado, como ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica, nos damos cuenta que aquí hay 4 círculos y dentro de cada círculo hay unas unidades iguales. Quiere decir que aquí todos tienen las unidades iguales. Todos tienen las unidades iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el muestreo estratificado? Bueno, ese muestreo es una técnica probabilística en la cual pues la población lo vamos a dividir en grupos homogéneos llamados extractos, ¿sí? Llamados extractos, de acuerdo con la característica común que puede ser la edad, el sexo, el nivel socioeconómico de la persona o una carrera académica, entre otras. Entonces, dentro de cada extracto, los individuos presentan características similares o iguales, porque cuando ustedes se dan cuenta, aquí las características todas son iguales, todas las bolas son amarillas, todas las bolas son rojas, todas las bolas son azules, todas las bolas son verdes. Mientras que si vemos los diferentes extractos son diferentes, quiere decir que las bolas amarillas no son iguales a estas rojas porque las bolas son diferentes. ¿Sí? O sea, existen o van a tener extractos diferentes. Entonces, pues se selecciona una muestra de cada extracto para garantizar que todos los grupos estén representados en el estudio. Hay que tener en cuenta que dentro de cada extracto las unidades son similares o homogéneas, perdón. Entre extractos las unidades son diferentes. Por dentro son iguales, por fuera son diferentes. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hacer un ejercicio. La universidad desea realizar un estudio sobre hábitos de estudios de sus estudiantes, pues. La universidad desea realizar una investigación sobre hábitos de estudio de sus estudiantes. La población se divide en extractos según la facultad. Entonces tenemos la facultad de ingeniería, la de salud, la de derecho, la de administración, ¿cierto? Luego se selecciona una muestra de estudiantes de cada facultad. Entonces, ¿qué me dice el ejemplo? Hagamos de cuenta que esta es la facultad de Derecho, ¿cierto? Esta es la facultad de Derecho. Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo del muestreo estratificado, podemos verlo de la forma que estábamos hablando, de que, por ejemplo, en la facultad se pueden ver varios extractos. Por ejemplo, vamos a tomar 3 facultades diferentes: ingeniería, salud y administración. Entonces, en la administración, ellos pueden ver administración pública, comercio exterior, finanzas y banca, contaduría, etcétera, muchas otras. Si es en la ingeniería, entonces vamos a hablar de estadística, de topografía, vamos a hablar de esa ¿cómo se ingeniería civil. Entonces, como uno puede darse cuenta, como uno se puede dar cuenta, eh, en la salud también, ¿no? Podemos ver APH, podemos ver medicina, podemos ver enfermería, bueno, y otras más. Por dentro, esas unidades todas son iguales. Cuando yo hablo de APH, de enfermería, de medicina, pues todos ellos, esas unidades son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque manejan la salud, porque muchos de ellos tienen que manejar medicamentos, porque posiblemente van a tener que tener unidades iguales como por ejemplo eh, características iguales, ven anatomía,
ven ciertas materias que son regulares para ustedes, ¿cierto? En cambio, para los de ingeniería civil, si yo voy a mirar, los de ingeniería, perdón, voy a mirar con respecto a lo de salud, va a ser diferente, difiere, ¿cierto? Porque yo acá voy a ver números, vamos a tener que utilizar calculadora, vamos a tener que aprender a hacer muchas cosas muy diferentes a las de ustedes, o sea, las características que ustedes manejan dentro de la salud son diferentes a lo de ingeniería. Y lo mismo con respecto a la administración. De eso ni no les hablo porque no conozco mucho la administración, ¿vale? Bueno, espero que esa parte esté claro de que en el caso de los muestreo estratificado, los extractos por dentro son iguales y por fuera son diferentes. Como ya vimos, por ejemplo, si este es, digamos, representa la salud, es diferente entre estos dos con la ingeniería porque una maneja números, maneja cálculos matemáticos y por la otra parte, pues sus conocimientos son muy diferentes a estos. Bueno, y para concluir, dentro de cada extracto, estos son homogéneos por dentro, ¿cierto? Son muy homogéneos. Ya vamos a ver un muestreo que se llama conglomerados, el cual es lo contrario. Bueno, este muestreo por conglomerados hay que tener en cuenta que dentro de cada conglomerado hay heterogeneidad. ¿Cómo me doy cuenta? Como ustedes se pueden dar aquí a la vista, hay bolas rojas, amarillas, verdes, azules. Todas son diferentes. Por eso hay heterogeneidad. No hay homogeneidad como en el contrario en el muestreo certificado. Por dentro las unidades eran homogéneas y por fuera eran diferentes. Esto es lo contrario. Por dentro son diferentes y por fuera son iguales. Entonces, entre los conglomerados hay homogeneidad o semejanza porque cada conglomerado busca representar la población total. Entonces, quiere decir que entre estos conglomerados hay homogeneidad, pero por dentro hay heterogeneidad, ¿sí? Entonces, este muestreo por conglomerados, pues es una técnica de muestreo probabilística en la cual pues la población se divide en grupos llamados conglomerados. Y este conglomerado debe contener unidades heterogéneas, es decir, diferentes entre sí. Pero los conglomerados entre sí deben ser similares o representativos, correspondiente a toda la población. Obviamente que esos conglomerados se pueden seleccionar al azar para realizar un estudio. Un ejemplo, vamos a volver a utilizar los programas académicos de la universidad, pero vamos a utilizar Meléndez, San Fernando y Jumbo. Dentro de cada sede hay diversidad, estudiantes de diferentes carreras, diferentes áreas de conocimiento, perfiles académicos variados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Meléndez hay arte, hay estadística, hay química, hay sociología, hay ingeniería, todos son diferentes entre sí, ¿cierto? En San Fernando hay medicina, comercio exterior, APH, administración, finanzas y banca. Hay también terapia ocupacional y bueno, administración turística y otras más que pues me podría quedar a mí aquí sentada hablando. Entonces, dentro de cada conglomerado existen diferentes programas académicos. Por fuera, todos pertenecen a la misma Universidad del Valle. Todas son sedes universitarias. Todas representan estudiantes de la misma institución. Entonces, para que tengamos en cuenta que el muestreo certificado dentro del extracto por dentro son iguales, ¿sí? Y entre los extractos son diferentes. El muestreo por conglomerados, que es este que acabamos de ver acá, vamos a ver si me lo dejan devolver, este. Todas las unidades son iguales, pero por fuera son diferentes. Y acá todas las unidades son diferentes por dentro, pero por fuera son iguales. Bueno, vamos a hablar del muestreo sistemático. Bueno, este muestreo sistemático se caracteriza, ¿sí? O su característica es por seleccionar un primer elemento al azar y los demás mediante intervalos regulares.
Entonces, eso es un muestreo probabilístico, es ordenado, práctico y fácil de hacer. Dentro del muestreo sistemático, ese muestreo hace parte del muestreo probabilístico, ya que todos los elementos de la población tienen la posibilidad de ser seleccionados, ¿sí? Para hacer este muestreo sistemático requiere, como decir, una lista, una orden, pues, que tenga las unidades. Puede ser como registros, filas, historias de clínicas o bases de datos. Para hacer este muestreo sistemático, yo le llamo que tiene que tener un arranque, ¿sí? Eso es con una fórmula donde se va a determinar el tamaño de la población, se define el tamaño de la muestra y se calcula el intervalo de selección. Entonces, cuando usted tiene esto, que yo le llamo un arranque, la persona comienza el arranque aquí, define primeramente, no sé si me están viendo aquí en mi computadora, hay un cuadrito, la primera línea donde aparece una flechita, ahí comienza el arranque, ¿cierto? Ahí comenzamos aquí y el arranque te dice cada cuánto yo debo de encuestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vuelve y se repite. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces cada 5 personas hay que encuestar. Entonces volvemos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces por eso cada 5 personas se encuesta de acuerdo al arranque, como yo le llamo. ¿Sí? Eh, bueno, eso tiene una fórmula para uno poder hacer como saber cada cuántos yo voy a encuestar. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, hay que tener muy en cuenta que ese intervalo es fijo, ¿no? Es fijo y se hace dividiendo el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Así se saca ese valor. Es muy sencillo, es rápido de aplicar, es especialmente cuando se trabaja en poblaciones grandes, reduce tiempo y también reduce los costos en comparación con otros métodos probabilísticos. Entonces, digamos que ese muestreo sistemático es un muestreo muy agradable, muy sencillo de utilizar. En este caso, mire, vamos a arrancar con el número 3. 1, 2, 3. Y contamos. 1, 2, 3. Nuevamente la señora de amarillo. 1, 2, 3. Nuevamente la señora que tiene el saquito blanco. Así es que funciona el muestreo sistemático. Bueno, este muestreo sistemático es fácil de aplicar. eh, Ahorra tiempo y recursos, como ya se los había dicho. mm, Mantiene, recuerden que tiene que ser probabilístico, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser probabilístico, es sencillo y es muy fácil de aplicar, ¿vale? Bueno, vamos a mirar cuál es el siguiente tema. Espero que les haya quedado claro. Y si no, en una clase en la clase siguiente, me pueden preguntar las dudas que tienen sobre estos temas, ¿vale? Vamos a mirar. Y se me pasó. Listo. Vamos a hablar del muestreo accidental. Bueno, muchachos, me había saltado una diapositiva y es el muestreo multietápico, ¿vale? Es el muestreo multietápico. Bueno, este tipo de muestreo también hace parte de los probabilísticos, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa este muestreo? Entonces se selecciona, ¿sí? De la muestra y se tienen varias etapas, por eso se llama muestreo multietápico, porque en cada etapa se selecciona grupos, unidades cada vez más pequeñas hasta llegar los elementos finales que formarán pues la muestra. Este tipo de muestreo se utiliza para una población que sea muy grande o esté geográficamente dispersa, ¿sí? Porque permite reducir costos y facilitar la recolección pues de la información. Vamos a mirar este ejemplo que puse aquí. Entonces dice así, ejemplo 2.
tengo también este primer, bueno, vamos por el ejemplo uno. El ejemplo uno, entonces me dice, vea, usted tiene una primera etapa y en esa primera etapa usted va a muestrear las zonas en la región, ¿sí? Después de esa primera etapa va para la segunda etapa, va a buscar bloques en cada zona y la tercera va a buscar hogares en cada bloque, ¿sí? Entonces, primero sacamos la región, después vamos a buscar los bloques en cada región y después vamos a buscar los hogares en cada bloque de la zona, ¿sí? Ese es un ejemplo, es un muestreo multietápico, o sea, tiene muchas etapas. El ejemplo 2, supongamos que se desea estudiar a los estudiantes universitarios, supongamos que se desea estudiar a los estudiantes universitarios. La primera etapa, vamos aleatoriamente a tomar algunos departamentos, no se pueden tomar todos. La segunda, dentro de esos departamentos vamos a seleccionar algunas universidades. Y la tercera etapa, dentro de cada universidad se seleccionan algunos programas académicos, ¿sí? Entonces, finalmente se seleccionan los estudiantes de esos programas y pues la muestra se obtiene en varias etapas, ¿sí? Entonces, eso es lo que llama un muestreo multietápico. Bueno, vamos a hablar de un muestreo deliberado. Ese muestreo deliberado, pues, es un método no probabilístico, ¿sí? No es un método no probabilístico en el cual el investigador selecciona intencionalmente los participantes que él considera más adecuados para el estudio, ¿sí? Eso es subjetivo al investigador, porque él va a considerar de acuerdo a lo que lo que él le interesa. Entonces, de acuerdo a esas características que él le interesa y sus conocimientos o experiencias que él tiene. Entonces, por ejemplo, se puede buscar eh, o conocer las dificultades que se enfrentan los coordinadores de ambulancias durante emergencias masivas. Entonces, se seleccionan únicamente coordinadores con experiencia en eventos de múltiples víctimas, ¿sí? Porque solamente me interesan ese tipo de personas, ¿sí? Entonces, la muestra se elige deliberadamente porque son quienes poseen la experiencia necesaria para responder al problema de investigación. O sea, yo ahí no voy a hacer al azar que busco, por ejemplo, los coordinadores de ambulancias. Entonces yo no me voy a poner a hacer nada del azar que lo voy a sacar por un muestreo aleatorio. No. ¿Por qué? Porque como ese tipo de personas ya tienen experiencia, ¿sí? Yo ya sé que me va a servir lo que yo les voy a pedir a ellos, entonces yo lo que hago es cogerlos a mi mano, ¿sí? A lo que yo necesite. Entonces, por eso es un muestreo no probabilístico, ¿sí? No es probabilístico. Recuerden qué probabilidad todas las unidades tienen la misma opción de salir o de ser sacados. Acá yo los escojo a mi forma. Entonces yo digo, uy, estos son los 3 mejores o los 4 mejores, yo los necesito, vengan para acá. ¿Listo? Bueno, y ahí dice, en una investigación de mercado sobre un nuevo producto, el investigador puede seleccionar deliberadamente a consumidores que pertenezcan al público objetivo para obtener opiniones más relevantes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ay, mira, yo quiero hacer una investigación cuántas personas o cómo o les gusta dormir con ventilador, ¿sí? Entonces yo necesito, son las personas que supuestamente sufren de calor, porque esas personas van a tener ventilador de día y de noche. Entonces me sirven ese tipo de personas. Yo ya ahí no hago nada al azar, ni busco las unidades por medio de un proceso aleatorio, no, sino a lo que donde yo pueda encontrar esas unidades, que yo las tomo y las utilizo. Miren aquí el investigador cómo mira la población, a ver qué necesita, ¿vale? Bueno, muestreo accidental. Bueno, este muestreo también es no probabilístico. Y aquí el investigador elige a los individuos que están a su mano, ¿sí? De las personas que realizan pues ese estudio, eligen un lugar o un medio y desde ahí realizan el estudio de los individuos, ¿cierto? Para tomar la población o la muestra y pues se hace de una forma accidental, o sea, se encuentran a su disposición esas unidades.
Cuando yo tengo un muestreo accidental, yo tengo las unidades a mi mano, sí, las voy a tomar, las que me sirven. Obviamente que los resultados obtenidos, pues, del muestreo accidental no son representativos, ¿sí? Muy posiblemente de la opinión de toda la población, sino que el resultado es como un resultado, ¿cómo lo digo yo? Pues orientativo de pronto, porque ahí no tiene tampoco, ahí cojo lo que está a mano, a mano. Entonces, este muestreo accidental no utiliza selección aleatoria, igual que el muestreo deliberado. Esos participantes se eligen por facilidad de acceso. Es rápido, este muestreo accidental es rápido y económico. Y los resultados no suelen representar a toda la población, por lo que ya les dije, no tienen esa parte probabilística. Y se utiliza con frecuencia en estudios exploratorios, ¿vale? Por ejemplo, eh, uno puede llegar y decir, vea, yo, un periodista va por la calle y le va preguntando a las personas que salen a su paso sin atender, digamos, como está el ejemplo ahí, ningún criterio especial de elección. O sea, yo los voy a utilizar, pero yo no tengo ningún criterio para poderlos preguntarles, o sea, para poder que hagan la encuesta. Por ejemplo, yo podría decir, yo necesito encuestar una mamá que toda su vida, digamos, haya cuidado a su hijo o en los primeros años, y entonces ahí yo tengo ya de pronto ay, se me va el nombre. De pronto ya tengo un criterio especial ahí, y entonces yo tendría que ir a buscar de pronto posiblemente en otra parte, ¿sí? Entonces, ese muestreo, sí, ese muestreo, hay que tener cuidado con ese muestreo porque, pues, como los participantes eligen a la forma como él los quiera colocar, pues no es un muestreo probabilístico y te puede dar unos valores pues que posiblemente no sean mm, que identifique lo que usted quiera, ¿sí? Porque allí en medio de sacar todas esas unidades, pues también puede correr el riesgo de tener un sesgo, ¿ok? Bueno, vamos a hablar del muestreo bola de nieve, ¿sí? Ese muestreo bola de nieve es un método no probabilístico en el que los participantes, pues los primeros participantes recomiendan a otras personas, pues deben de cumplir con los criterios del estudio, obviamente, pues, y permiten que la muestra crezca progresivamente mediante una cadena de referencia. Por ejemplo, el primero llega, ¿cierto? Entonces, este primero conoce a dos personas que tienen la misma situación, ¿cierto? Entonces, estos dos, él los lleva y esta persona lleva otros dos y esta otros dos y así sucesivamente. Por eso se llama muestreo bola de nieve. Sí, porque obviamente usted lleva dos personas y cada una de esas dos personas va llegando otras y así sucesivamente. Bueno, esto se utiliza realmente cuando la población es difícil de localizar, cuando es poco numerosa, cuando no existe de pronto una lista completa de integrantes, obviamente no la vamos a tener, cuando presenten características específicas que no sean fácil de identificar. Bueno, entonces ahí nuevamente pues el investigador pues selecciona algunos participantes y pues obviamente esos participantes van a recomendar a otras personas que cumplan pues con estos criterios del estudio que están haciendo. Y los nuevos participantes pues van a recomendar a otros y el proceso sigue y sigue y sigue y se va creciendo, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, eh, se puede decir que cuando se deben investigar experiencias de personas que han recibido, por ejemplo, un trasplante de órgano, ese es un ejemplo. Se contactan algunos pacientes trasplantados, estos recomiendan a otros pacientes con la misma experiencia y pues obviamente la muestra aumenta progresivamente, ¿sí? Porque se hace prácticamente una red de contactos de participantes para contratar, pues, para encontrar, perdón, nuevos casos. Entonces, así es que funciona eso. Tiene unas ventajas muy buenas. Es de fácil acceso, obviamente, porque las unidades que usted necesita, una persona se las va a traer a través de otras, ¿sí?
Entonces reduce el tiempo y los costos de la búsqueda, permiten identificar participantes con características específicas muy rápido, pero entonces también hay unas limitaciones como que no todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados porque no hay probabilidad ahí. Puede generar grupos con características similares debido a las redes de contacto y los resultados no suelen ser generalizables a toda la población. Entonces, este es el muestreo de bola de nieve. Vamos a mirar acá que sigue. Bueno, el muestreo por voluntarios. Entonces, este tipo de muestreo por voluntarios es un tipo de muestreo no probabilístico en el que las personas deciden por sí mismas participar en el estudio después de recibir una invitación o convocatoria del investigador. Entonces, recuerden que es un muestreo no probabilístico, ¿sí? Entonces, el investigador realiza una convocatoria, obviamente con unas cualidades precisas y puntuales que usted las debe cumplir. Los miembros de la población pues deben de conocer la invitación y las personas interesadas pues deciden participar. La muestra queda conformada por quienes aceptan voluntariamente. Obviamente no se les obliga. Entonces, un ejemplo, una universidad pública hace una invitación para participar en una encuesta sobre hábitos de estudio y los estudiantes que desean participar se inscriben voluntariamente. Entonces, esto es un muestreo por voluntarios. Otro ejemplo, en un centro médico quieren hacer una investigación sobre la calidad de vida en pacientes con hipertensión. Obviamente que pueden poner eso en un periódico, en el hospital, pueden mandar a través del internet. Y entonces, obviamente que las personas con hipertensión pues son invitados, obviamente, a través de un link o a través de la información para que participen, pues, en aquellos experimentos o en aquella investigación, ¿cierto? Y obviamente, pues, ellos llegan, aceptan que sí, dicen que colaboran. Entonces, la muestra se va a conformar por personas que son voluntarias, o sea, porque ellos mismos han llegado a través de información que les ha llegado, ya sea periódico, televisión, amigos, bueno, etcétera. Este tipo de muestreo es fácil de implementar, tiene bajo costo, obviamente es muy sencillo y permite obtener participantes pues motivados para colaborar, ¿vale? Em, Puede haber un sesgo, ahí entre las cosas puede ser que exista un sesgo de autoselección y pues los resultados no suelen representar a toda la población. ¿Por qué? Porque pueden llegar personas con otras cosas no tan homogéneas como las que están pidiendo los médicos o el investigador. Entonces, por eso puede crear dificultades. Por eso no es probabilístico, porque posiblemente los participantes puedan tener características diferentes, ¿sí? Entonces, muy diferentes. Entonces, bueno, ahí vamos en el muestreo por voluntario. Bueno, y seguimos con el muestreo mixto. Entonces, un muestreo mixto, pues es una técnica que combina dos o más tipos de muestra, ¿sí? Pueden ser probabilísticos los dos, o puede ser que no sean no probabilísticos, o puede ser probabilísticos y no probabilísticos, ¿sí? Hay varias formas, pero pues es muy sencillo. Por ejemplo, y bueno, en la universidad yo voy a poner que tiene 5.000 estudiantes, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer una investigación. Primero se selecciona al azar 5 facultades, ¿cierto? Y eso es un muestreo aleatorio. Al azar meto todas las facultades de la universidad y saco 5 facultades. Y luego encuestamos a los estudiantes que se encuentren en las zonas comunes. Entonces, eso es un muestreo accidental. Al que yo encuentre por las zonas como por ejemplo el CDU, que digo yo, el comedor, por allí puedo cogerlo, por donde entran las personas a la universidad, eso es lo que yo son zonas comunes, ¿sí? Unas zonas, entonces yo lo voy capturando y eso es un muestreo accidental.
Entonces, entre esos dos muestreos son muestreos mixtos. Primero se hace un muestreo aleatorio con las facultades y segundo, para tomar esas unidades, esos estudiantes, vamos a las zonas comunes y se convierte en un muestreo accidental, lo cual es un muestreo mixto, ¿sí? Mixto. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Eh, digamos que volvamos a poner el ejemplo de la universidad, pero lo voy a cambiar. Por ejemplo, vamos a utilizar, en una universidad se desea conocer como los hábitos de estudio de los estudiantes. Entonces, en la primera etapa se aplica un muestreo, puede ser, bueno, un muestreo estratificado, listo. Entonces, miramos en qué tipo de facultades están cada estudiante. Puede ser ingeniería, salud, ciencias, economía, educación, bueno, otras. Y se seleccionan aleatoriamente pues un número de estudiantes de cada facultad. En la segunda etapa, dentro de cada facultad, se utiliza un muestreo no probabilístico accidental, ¿sí? Entonces, volvemos nuevamente. Se encuesta a los estudiantes que se encuentran disponibles en bibliotecas, cafeterías o zonas comunes. Esto es un muestreo mixto, nuevamente. Y aquí, en esta diapositiva que tenemos, el primer muestreo es un muestreo probabilístico estratificado, ¿sí? Dice, se pretende determinar la prevalencia de enfermedades o patologías con casos nuevos y viejos de una determinada infección en una zona rural. Se divide la zona en grupos de función de su tamaño y se realiza un muestreo estratificado. En las fincas que forman la muestra que se realizan un muestreo accidental para elegir a los individuos que se analizaron. O sea que el primer muestreo probabilístico estratificado son de acuerdo a grupos de la edad, ¿sí? Y por tanto esas unidades por dentro son iguales, pero por fuera son diferentes, ¿sí? Pues por dentro menores de 18 años, o sea, si tomamos desde los 10, entonces de los 10 a los 17, y entre los 17 a 30 tienen otra edad etaria, y por lo último mayores a 30 años. Entonces el segundo muestreo, que es no probabilístico, yo tomo un muestreo accidental y que eligen los individuos que se van a analizar de estos, este segundo muestreo, yo tomo aquí un muestreo probabilístico para tomar los menores de 17 años. Y aquí también entre los 17 y los 30. Y aquí mayores a 30 años. ¿Vale? Bueno, yo creo que por aquí vamos terminando. El muestreo mixto es el último que tenemos. Espero que les sirva, espero que puedan entender y comprender y lo que no hayan entendido y comprendido. Con mucho gusto nos vemos en la próxima clase y les daré todas las respuestas que de pronto tenga. Un abrazo, que Dios les bendiga y pues si tienen de pronto una duda muy puntual, escríbanme y yo con mucho gusto les doy la respuesta, ¿vale? Para también ir adelantando porque cuando lleguemos a clase muy posiblemente vamos a tener que buscar espacios para poder cumplir con todo lo que nos están pidiendo, porque ya imagínense, ya son 2 semanas, pues sin poder trabajar, ¿vale? Bueno, muchachos, un abrazo, que Dios me los bendiga y nos estamos hablando. Chaito.